este concepto, que realmente no hay maestros, ¿vale? Uno dice, Dios se esconde en la experiencia y la experiencia es personal. Cada uno vive al Padre a su manera. No hay normas ni leyes. Dios trabaja dentro y lo hace a medida de cada inteligencia y de cada voluntad. No perdáis el tiempo buscando en el exterior. No escuchéis siquiera a los que dicen poseer la verdad. Yo os digo que nadie puede domesticarla y hacerla suya. La verdad, la pequeña parte que ahora podéis distinguir, es libre, dinámica y bella. Si alguien la encadena, si alguien comercia con ella, se aleja. Esta cita es de Jesús de Nazaret, del Caballo de Troya 7, y era otra, también de otro maestro importante. Lo importante no es lo que otros digan, sino lo que uno mismo sienta y perciba en conexión con su ser interior, divino, infinito y eterno. Y esa sabiduría innata. Ahora más que nunca es la hora del endiosamiento o empoderamiento de cada uno. Extraer todo el poder divino que llena nuestra esencia. No creas o sigas lo que otros expresen o indiquen. No estés pendiente de maestros, gurús y asimilados. No te enredes en el supermercado espiritual. De una charla a otra, de un taller al siguiente y más libros y más vídeos. Que convierte la espiritualidad en otra expresión del ego y el intelecto. Se hace camino al andar, que tuyas son las botas. Solo así desvelarás y experienciarás el secreto de la vida. ¿Cuál es? Te lo está gritando el corazón. Vivir para vivir. ¿Qué significa esto? Es sencillo y de hecho ya lo sabes, aunque tendrás que recordarlo. Y el recuerdo anida en tu interior, esperando con paciencia que lo reactives. Y esta es de Emilio Carrillo, de su libro Amor, Vida y Consuelo. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, empezaríamos. Bueno, también quería comentar, mira, y al respecto de la reunión que asistí, y como aquí hay gente que está también en el otro grupo, ¿no? Que cuando comentaban algunos, ¿te acuerdas, María José, que les costaba conectar, qué tal, ¿no? Sí. Bueno, porque esto pasa, ¿no? Solo recordarles, ¿no? Que, la parte de las señales, ¿no? La parte de las señales que nosotros en este grupo la cultivamos mucho porque nos hemos dado cuenta que es un poco quizá la más fácil o la más que ocurre en primer lugar y la más extensa, ya sea que te des cuenta de señales que te hace tu ser querido o que tú decidas, ¿no? Y aquí hemos visto pues, varias experiencias con personas del grupo y con otras donde ahí, pues bueno, es digamos un poquito la conexión quizá más simple. O sea que cuando te cuesta conectar y tal, pues aparte de otras que puedes hacer, ¿no? Que ya hemos ido hablando, pues hombre, las señales, pues estaría bien. Bueno, y sin más, si os parece, pues entramos en el capítulo este del significado espiritual de la muerte voluntaria, ¿eh? Este es un tema que afecta a varias de las personas del grupo y, bueno, queríamos tocarlo porque pues hay, digamos, que tiene bastante controversia o hay bastantes temas alrededor suyo, ¿no? Tanto eh, podemos decir que hay unas cuestiones específicas o sufrimientos específicos, ¿no? Al respecto de este tipo de partida, eh, que nos los encontramos por parte tanto de la sociedad como de la Iglesia, pero incluso como de algunas áreas espirituales, ¿no? Lo cual todavía pues, es un poco más preocupante, ¿no? Las cuestiones, pues bueno, los que habéis pasado por esto, pues ya las sabéis, ¿no? Son las preguntas de por qué lo hizo, a veces no se encuentra la causa claramente, a veces es totalmente inesperado, no se ven signos, hay normalmente grandes sentimientos de culpa, ¿por qué no me di cuenta? ¿Podía haber hecho algo más? ¿Por qué no me lo explicó? Eh, Luego las típicas preguntas, ¿por qué nos abandonó? ¿No nos quería? Pues si tenía hijos o tenía padres, ¿no? Pues cómo los ha dejado así, ¿no? Después, bueno, nos encontramos pues que en la mayoría de países pues la muerte voluntaria está prohibida, ¿no? En España, por ejemplo, hace poco, o sea, el año 2021 se aprobó
la ley de la eutanasia, hasta entonces pues tampoco existía y bueno, en muchos de los países pues no está prohibido. La sociedad no lo entiende, no quiere hablar de ello, se tapa, no se dice, se siente vergüenza. La Iglesia, por supuesto, pues no ha contribuido en nada. Se ha sacado de la manga pues que esto es un pecado, que es un pecado muy grave, en fin. Y ya digo, y lo peor es que en algunos de los expertos o incluso sabios espirituales, ¿no? Pues sobre este tema pues tienen algunas opiniones, pues digamos, un poco, yo diría, sesgadas, como vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, primero comentar que el tema de la muerte voluntaria, pues a lo largo de la historia y del mundo en general, pues no ha sido tan trágico como nos parece en nuestra sociedad actual, ¿no? En la antigüedad era algo generalmente aceptado por todas las culturas pues, mesopotamias, mayas, egipcias, romanas, ¿no? Como algo, pues como un acto muchas veces, a veces heroico, a veces de honor, ¿no? A veces religioso, o por supuesto, pues ante la vejez o enfermedad, pues se veía como muy natural. Claro que ellos tenían muy claro, ¿no? Las culturas antiguas, que hablamos, pues de que la vida realmente pues no es la parte importante, esta vida de aquí, ¿no? Sino que la vida de después es la importante, por lo cual digamos que le quitaban un poco de importancia que le damos a nuestra sociedad porque decimos, esta es la única vida que tenemos. Claro, si lo miras así, pues dices, ostras, pues es algo irreversible, es algo que no, bueno, pues eso era así. De hecho, habían algunas poblaciones que se suicidaron, por emplear la palabra, de manera global, prácticamente toda la población, ¿no? Como los casos de las ciudades romanas de Numancia, en España, y de Masada, en Palestina, ¿no? Bueno, también deciros que casualmente nosotros vivimos en la calle Numancia. Bueno, esto sería, digamos, una nota a publicar. En fin, en las culturas y religiones orientales no es un tema tabú, es por supuesto preferible al deshonor, a la impiedad o a la queja por sufrimiento. Pues es bien conocidos los monjes budistas que se han autoinmolado a lo bonzo para protestar por la invasión de China, así como otros monjes budistas que digamos que ellos mismos se provocan una muerte voluntaria cuando creen que sus misiones en la Tierra, lo que tienen que hacer aquí, pues ya se termina. Buda también pues lo ve como algo, bueno, no condenado por sí mismo, sino que digamos que es el estado de ánimo o lo que viene acompañado lo que en todo caso le daría, según Buda, una corrección o incorrección, ¿no? Pero no el hecho en sí. Con respecto al cristianismo, claro, aquí tenemos que tocar varias cosas, porque, sobre todo la Iglesia Católica, que es la que más nos afecta, ¿no? Aquí decir que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento condena la muerte voluntaria de manera explícita. Eso no está en ningún lado. De hecho, en el Antiguo Testamento más bien se ve como algo normal. Así, por ejemplo, pues el rey Saúl, que se practica una muerte voluntaria pues para no ser capturado. O otros grandes hombres del pueblo judío, que también, pues eso, para no ser capturados o para lo que fuera, o para salvar a su pueblo, para lo que de esto, pues bueno, pues se quitaban la vida, ¿no? De manera normal. Eh, eh, Jesús, podemos decir, no condena ni valora negativamente la muerte voluntaria nunca. De hecho, podríamos decir que el mismo Jesús elige una muerte voluntaria, puesto que él ya sabe lo que le va a pasar y se deja coger y se deja que lo maten porque dice que es lo más conveniente y es la voluntad del Padre, siempre dice, ¿vale? Por tanto, bueno, pues
A partir de ahí, de hecho, en el primer cristianismo, pues digamos que al siglo IV, V, pues la muerte voluntaria era algo normal. La cosa se empieza a complicar cuando se habla de que entre 10.000 o 100.000 de los primeros cristianos se empezaron a aplicar la muerte voluntaria porque, digamos, querían ir al cielo, ¿no? Querían ir al cielo, digamos, con más rapidez, ¿no? Y entonces los jerarcas, ¿no? Los jerarcas de la Iglesia, pues asustados un poco, y en vez de explicar a la gente, ¿no? Pues explicarles de que, oye, que sí, que en el cielo estás muy bien, que es tu casa y tal, pero que si estás aquí, pues será porque tienes que hacer algo, pues tú lo has elegido, ¿no? Y tendrás que hacer algo, o sea, que no tengas tanta prisa, ¿no? En vez de explicarles, pues fueron por el tema del miedo, ¿no? Que es como siempre les ha gustado manejar a los fieles. Y entonces el miedo era, oye, que si te suicidas, pues Dios te va a castigar, entre otras cosas, siempre te va a castigar por algo, pero bueno, por esto te va a castigar de manera especial, ¿no? Y bueno, y entonces, pues a partir de ahí es cuando empezaron a decir, oye, pues esto del suicidio, pues no lo admitimos y tal cual, y como lo dice el Papa y que es infalible, pues bueno, nadie lo puede cuestionar. Aunque, dicho esto, ellos tienen algún santo, como Santa Pelaya, que la hacen santa y, sin embargo, se suicida para no ser abusada, pues se tira por un barranco, ¿no? Igual es una contradicción, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, de los siglos VI al XVIII, digamos, son las épocas más duras, donde ahí, pues, oye, es inflexible, esto está muy mal, y el que pues, no lo dejaban enterrar en un cementerio, en fin. Luego, en la actualidad, pues empieza a suavizar un poco el tema, porque, bueno, pues bueno, pues se ve que a lo mejor el que toma esta decisión, pues a lo mejor en este plano tiene algún tipo de sufrimiento y tal, y bueno, y luego, pues también la sociedad se empieza a plantear esto del derecho a morir, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? No puedes tener tu derecho a morir. En fin, claro, hay un montón entonces, a partir de ahí hay un montón de falsas creencias sobre el propósito y el futuro de los que eligen irse al otro plano de esta manera, ¿no? Por ejemplo, se dice, pues oye, el suicidio es un hecho muy grave porque se destruye la única vida que existe y es irreversible. Bueno, pues esto ya sabemos que no es la única vida, no es irreversible porque tú vienes aquí otras veces, y que además esta vida no es la real, ni siquiera, o sea que tampoco es algo así tan grave, ¿no? Es malo porque se pierden oportunidades de aprendizaje que el alma tenía diseñadas y tal. Bueno, aquí tenemos que decir que, como luego ahora iremos viendo, pues a lo mejor es que esto ya estaba planificado así, ¿eh? Y que a lo mejor precisamente la muerte voluntaria es el mejor camino de aprendizaje en esos momentos. Eh, y además, bueno, el aprendizaje, tienes toda la eternidad para aprender, no te vendrá ahora que tengas que hacerlo corriendo. Dios te ha dado la vida y por tanto no está bien que la desprecies. Bueno, digamos que Dios te deja que tú elijas, o sea, tú eliges nacer, tú eliges el cuerpo, de acuerdo con tus ideas, de acuerdo con tu grupo de almas, etcétera, pero bueno, no es una cosa así tan, digamos, tan solemne como te lo quieren presentar, ¿no? Eh, Después, bueno, lo típico, el suicida, pues después de que lo ha hecho se da cuenta del error y se desespera por ello. Bueno, pues puede no ser un error, ¿eh? Eh, De todas maneras, aunque fuera un error, en algunos casos, pues aquí cometemos muchos errores. O sea, para eso vienes aquí, para aprender y experienciar y hacer errores desde el punto de vista de aquí, desde el punto de vista del espíritu del otro lado no hay ningún error, porque aquí no pasa nada, no se hace nada a nadie. ¿Sí? Eh, el suicida tiene que aprender la lección repetida en otras vidas porque no la ha podido aprender. Bueno, pues, a lo mejor no tenía que aprender ninguna, a lo mejor había pactado eso para que aprendieran otros, como luego podemos ver, que la puede aprender también en el otro lado, como se ha visto. Y bueno,
O sea, no es así como estas, digamos, falsas creencias, ¿no? También hasta habréis oído por ahí alguno, pero bueno, esto lo dicen algunos de los, digamos, sobre todo, bueno, me refiero más pues, a los espiritistas, ¿no? Etcétera, que también han hecho una especie de religión a partir de las enseñanzas de Allan Kardec, que pues, hizo grandes adelantos en este campo, pues digamos que ellos a partir de ahí hacen como una especie de religión, bueno, y cogen todo al pie de la letra, pues lo que dijo en su momento, ¿no? Cuando aquí ya hemos visto que no hay ningún maestro, que la verdad es dinámica y que aquí se va aprendiendo poco a poco, ¿eh? Bueno, pues eso, también habréis oído, oye, pues el suicida tiene que estar repitiendo todo, o sea, todo el acto que ha hecho hasta el tiempo que se cumpla cuando se tenía que morir de manera natural. Pues digamos que puede ser en algún caso, ¿eh? Yo digo que no, porque aquí, como sabéis, hay libre albedrío, tú eliges las experiencias con tu grupo de almas y puedes hacer montones de cosas. Y bueno, pues que alguno inicialmente pues esté así, pero quizás seguramente no será tanto por el hecho, sino será por el hecho que la acompaña, ¿eh? ¿Eh? El que se va al otro lado de esta manera, pues aquí en este plano pues tiene alguna serie de connotaciones, digamos, de complicaciones, de traumas, etcétera, ¿no? O sea, puede ser alguno, pero no puedes generalizar, ¿eh? Es decir, generalizar, bueno, no se puede. Aquí vamos a intentar ver aquí, digamos, un poco casos. Siempre intentamos aquí basarnos en evidencias de aquí o del otro lado, cosas que nos dicen desde el otro lado, pero basarnos en evidencia, porque no hay una regla fija. Esto para claro, si no hay una regla fija, pues aquí cada uno pues, se lo monta, porque la gracia está en experimentar todo lo posible, ¿no? Entonces, que uno se encuentre con un caso de estos, también es cierto que el que se enfoca mucho en un caso, de alguna manera ve más esos casos, los atrae, o sea, es como si, ¿sabes? Tú estás pensando siempre que eso es así, pues al final te vienen los que les pasa eso. O sea, esto parece que también ocurre, ¿no? Pero bueno, otras de las también de las falsas creencias es que entonces para los que eligen la muerte voluntaria como manera de irse, pues que el periodo de estancia, digamos, en la zona de sanación o intermedia o en el tránsito, podríamos decir, eh, qué periodo de sanación o el periodo, digamos, de estancia en la zona esa oscura, podríamos decir, donde todavía pues el alma pues está como que, ¿no? Está todavía sin ir a la luz, que le llaman algunos, o está todavía, digamos, con sus traumas, ¿no? Pues que es más complicado, ¿no? Bueno, a partir de aquí podemos decir que no hay evidencia de este hecho. Es verdad que hay algunos casos de esto, pero hay casos de lo otro. Es decir, hay casos de personas pues que su espíritu pues luego sí que hay algunas pues que te dice pues oye sí he estado mal porque tal me he dado cuenta que me he equivocado y ahora estoy aquí un poco mal y no sé qué. Hay otros que no, que te dicen no estoy muy bien, enseguida con un guía me lo explicó y ahora estoy ayudando a otros y perfecto tal. O sea, que, casos hay de todo tipo, ¿no? No se puede generalizar. Eh, Y podríamos decir, porque esto en general depende, digamos, de tres cosas, ¿no? Lo rápido que sea el tránsito, eh, el periodo que puedas estar en la zona oscura, ¿no? En general podríamos decir que depende como de tres cosas. Por un lado, de las circunstancias traumáticas del momento de la muerte. Bueno, podemos decir que aquí sí que es verdad que muchas de las muertes voluntarias pues, van acompañados de una serie de traumas elegidos por la misma persona, evidentemente, pero que lo acompañan y que desembocan en esa actuación. Por lo tanto, sí que en esa parte pues podemos decir que sí que pueden haber unos traumas que la acompañan. Pero como pueden haber en otro tipo de muertes, es decir, o en otro tipo de tránsitos, ¿no? Que a lo mejor la persona pues ha sido, oye, ha estado siempre fastidiando a todo el mundo y tal, y de repente, pues hombre, también como que va a estar un poco perdido, ¿no? Después, por otro lado, podríamos decir, el segundo componente es
es el amor con el que ha vivido la vida, ¿no? Y entonces ahí podemos decir que generalmente los que practican la muerte voluntaria son seres muchas veces con gran amor, es decir, a veces incluso, bueno, se quitan de en medio para no fastidiar, molestar a otras personas, a la familia, ¿no? En vez de hacer daño a alguien, se hacen daño a sí mismos, digamos que se van antes, ¿no? Y pues bueno, hay también casos que se van antes porque no soportan la maldad del mundo o el desamor, o sea que por tanto, en este aspecto podríamos decir que aquí es al revés, más bien este tipo de personas va a tener un amor grande. Y por otro lado, el tercer componente, que sería el más importante, sería el grado de evolución del alma o su nivel de conciencia. Esto sería lo más importante, ¿no? Puesto que ya sabemos que un alma muy evolucionada, pues las circunstancias, aunque sean difíciles, el tránsito pues les será rápido y fácil. De hecho, a veces nos dicen que ni siquiera necesitan personas o guías o otras personas de apoyo, o sea, que lo hacen como coser y cantar, ¿no? Y claro, entonces podemos decir que efectivamente el que ha elegido una muerte voluntaria, como viene acompañada de sufrimientos, de traumas, en este plano, ¿no? Importantes, y los ha elegido él, pues hombre, lo normal es que sea de una evolución o un nivel un poco bastante elevado, ¿no? Porque si no, no los eliges ya, ¿no? Digamos que un poco, a veces sí que te dicen, hombre, se ha ido un poquito de la mano, has cogido cosas un poquito más difíciles de lo que podía. Sí, pero no suele ser mucho, porque ya para eso, antes de encarnar, tienes todo el consejo de los guías, te haces un montón de reuniones, o sea, se planifica muy bien. Por lo tanto, si tú elegiste toda esa serie de traumas complejos, etcétera, porque creías que estabas capacitado para ello, pues tu grado será, digamos, tu grado de evolución será alto y, por tanto, cuando hagas esa decisión, pues, digamos, el tránsito te será en realidad más fácil que en otros casos. Por lo tanto, el razonamiento nos lleva a que esta, esta falsa creencia pues, no se aguanta por ningún lado, ¿no? Después también hay la creencia de que el suicidio se podía haber evitado, ¿no? Se podía haber evitado si familiares, si profesionales de la salud se hubieran hecho algo, ¿no? Bueno, primero hay que decir que desde todo punto de vista no se va a nada pensar que hubiera pasado, sí, ¿no? Esto ya está. Pero después, si profundizamos un poco más, eh, también podemos decir hombre, que en general, pues la familia, los profesionales y tal intentan hacer, pues, lo mejor que saben o lo mejor que pueden, ¿no? Pero después, los maestros, los seres de luz, cuando hay conexiones, ¿no? con espíritus que han tomado esta decisión y que los maestros, los guías te lo explican y tal, pues hombre, te están diciendo que en general este tipo de personas eh, eh, son almas que ya siguen su propio camino, es decir, que son difíciles de influenciar, que tienen las cosas como muy claras, ¿no? Como muy claras. Y que normalmente eh, es difícil que se pueda revertir esa situación, porque pues, a lo mejor ya está planificada o es algo que muy suyo, ¿no? De hecho, te dicen, incluso alguno te dice que todos los suicidios evitables por fuerzas externas lo son evitados. Es decir, los que realmente era algo que tenía que ser de esa manera, que podía ser evitado, pues hay ayudas, como se ha visto a veces, ¿no? De guía del otro lado, que te vienen esos ángeles guardianes, un familiar que te ayuda, ¿sabes? Y que te evita, o que, o que casualmente, oye, no ha fallecido, que a veces, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues eso, digamos que son los que ya tenían que ser evitados, ¿no? Eh, pero los que no, es que eso ya está así, eso ya desde el otro lado está puesto así porque tiene que ser así. Por tanto, aquí no, realmente no se podía hacer nada, ¿no? Bien, y entonces nos podríamos preguntar por qué hay una gran parte de autores y doctrinas espirituales que consideran
siempre a la muerte voluntaria un error. Siempre dicen que tiene, hemos citado a los espiritistas, pero no solo.